Bien, bueno, buenas noches a todos los que están aquí presentes y sobre todo a todos los inscriptos que lo van a ver en diferido, que son bastantes también. Muchas gracias por estar aquí. Les cuento brevemente, antes de empezar la charla de Mariela, que esta charla es parte de un ciclo que está ofreciendo la Sociedad Antroposófica. Esta es la segunda charla, y es una especie de ciclo, digamos, un tipo de ciclo que empezamos a hacer este año, este es el segundo, que tienen algo en particular con respecto a lo que estábamos haciendo previamente, que es que engloban una temática. Tratamos entre todos los expositores, investigar alguna gran idea o concepto fundamental de la antroposofía que puede ser visto, expandido desde todas las áreas prácticas de la antroposofía. Y en este caso el ciclo se llama El equilibrio entre polaridades, una idea muy abarcante que puede ser vista de muchas maneras, y lo hicimos ya, la licenciada Iturralde lo hizo desde el ámbito, exploró esta idea desde el ámbito de la psicología. Hoy la doctora Gatica Valdés lo va a hacer desde la medicina, se va a hacer también desde la literatura, desde el arte terapia, desde lo moral religioso, del camino interior. Desde las ciencias sociales van a venir Gerald Hafner del Goetheanum a dar una charla para este mismo ciclo. Así que esto solo para darles una idea de que es una especie de exploración entre todos de uno de los grandes temas de la antroposofía. Y hoy en particular vamos a escuchar a Mariela Gatica Valdés, médica de orientación antroposófica, que va a dar una charla sobre el equilibrio entre polaridades desde el punto de vista de la medicina. Así que muchas gracias, y Mariela, cuando quieras. Bueno, vamos a empezar. ¿Podés proyectar? Bueno, estamos dentro de este ciclo de charlas. Siguiente. El equilibrio entre las polaridades. Dejaste de compartir. Un minutito. Y cuando solo presentarme la siguiente. Eso es parte de mi currículum para mirar cómo también en este camino empecé por la pediatría y terminé en la oncología de adultos. También uno puede encontrarse ahí en un amplio espectro entre los niños que nacen y las personas que van a morir. La siguiente. Bueno, cuando me hice la pregunta de cómo plantear este tema, me pareció muy importante describir qué significa polaridad. Y tenemos diferentes maneras de acercarnos a este tema. Desde el punto de vista de la física, la polaridad es la descripción de un atributo, típicamente un atributo binario, uno con dos valores, o un vector con una dirección. Y ahí tenemos la imagen de lo que en la física o en la química describen como la molécula de agua. Entonces nos encontramos con situaciones de opuestos. En la física también podemos hablar de los polos positivos y negativos. Pero este concepto, cuando lo elevamos, la siguiente, a los principios de la lógica, podemos hablar del principio de no contradicción, también a veces llamado el principio de contradicción o la ley de contradicción. Es un principio clásico de la lógica y la filosofía, según el cual una posición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo
y en el mismo sentido. Tenemos un problema con la presentación, y hay algo que no se ve. ¿Eh? Muy bien. Esto es muy importante porque el principio de contradicción constituye la siguiente. El principio de contradicción constituye un reflejo de un carácter cualitativo determinado de los objetos en el pensamiento. Esto se refleja en que si nosotros hacemos una abstracción del objeto, no puede poseer cualidades que se excluyan mutuamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de polaridad, estamos hablando de dos aspectos que van en direcciones contrarias. Cuando esto lo elevamos al ámbito del pensar, en realidad nos encontramos en situaciones que son mutuamente excluyentes. La siguiente. Y entonces, a ver qué pasa que está... Vamos a dejar de compartir un segundo y volver a compartir. A ver qué pasó, porque está apareciendo algo ahí que no corresponde. Esa pone. Disculpen, tuvimos bastantes conflictos hoy con internet porque nos quedamos sin internet en el espacio, así que estamos tratando de resolverlo. La siguiente. Entonces, ¿por qué hablamos de polaridades en medicina? Y a este respecto quiero abordar la charla desde tres aspectos. Siguiente. Los puntos límites, el equilibrio y aquello que vamos a ver que ocurre entre. Es decir, esta va a ser la manera en que se nos hagan visibles las polaridades, en las cuales encontremos un equilibrio entre ellas y además algo que va a ocurrir en el encuentro entre diferentes aspectos. Siguiente. Vamos a comenzar por los puntos límites. Y entonces, en la siguiente, Steiner, en el GA 67, lo eterno en el alma humana, nos habla acerca de la contradicción. Y de lo que se trata en estos puntos límites, dice, es el intentar penetrarlos con la plena vida del alma, de intentar introducirse vivencialmente en una verdadera contradicción que la realidad espiritual anímica nos presenta. Solo en un plano de la lógica cotidiana, las contradicciones se excluyen entre sí. Cuando entramos en las fuerzas de la razón, tal como Steiner las describe en la teoría del conocimiento, aquello que parece una contradicción puede entrar en un proceso de síntesis. Y entonces, desde este punto de vista, quiero empezar a describir cuáles son estas contradicciones cuando hablamos de qué es la medicina. Siguiente. ¿Es la medicina una ciencia o un arte? Y entonces Laín Entrago, un historiador muy importante de la historia de la medicina, dice que la medicina es la más artística de las ciencias y la más científica de las artes. Es una pregunta si es una ciencia o si es un arte, y en realidad tenemos que poder lograr vivenciar que son ambas cosas. ¿Qué es ambas cosas? En la siguiente, nos podemos preguntar si es una ciencia o una técnica. Y también hoy tenemos la situación siguiente, que estamos frente a una idea de la medicina que está llevando a la optimización de la medicina. Esto significa en entender cada vez más al organismo, al ser humano, como una máquina que necesita ser reparada.
Y entonces esta dicotomía entre ciencia, aquello que se busca a través de la comprensión del pensamiento, y la técnica, aquello que se busca resolver a partir de las cuestiones prácticas, esta situación está cada vez más tironeando al desarrollo de lo que hoy es la medicina. La técnica en medicina ha permitido que se avance en los tratamientos de lo que son los pacientes en situaciones agudas. Por ejemplo, la asistencia respiratoria mecánica. Por ejemplo, la diálisis. Es decir, reemplazar mecánicamente funciones del organismo que pueden ser apoyadas desde este punto de vista técnico. Este avance tecnológico ha ido bastante en desmedro del cuidado de la calidad de vida. Hemos aprendido a prolongar la vida de los pacientes, pero no hemos podido realmente mejorar esa calidad de vida en la medida que la prolongamos. En la siguiente, también nos podemos preguntar, en esta especie de polaridad, contradicción, si la medicina es una ciencia natural o, siguiente, es una ciencia espiritual. Y entonces cuando miramos la ciencia natural, entendemos todo aquello que las ciencias no formales, sino las ciencias fácticas, entienden como desarrollo científico. Y en la ciencia espiritual tenemos todos aquellos aspectos que no están relacionados con el mundo de la materia. Y nosotros podemos decir, en la siguiente, como dice el primer capítulo de Fundamentos, no obstante, a lo que puede saberse sobre el ser humano en base a los métodos científicos actualmente reconocidos, agregamos nosotros nuevos conocimientos encontrados por otros métodos. En medicina antroposófica, entonces, nosotros volvemos a superar esta contradicción entre la ciencia natural y la ciencia espiritual, entendiendo que la medicina, en la siguiente, es una ciencia del actuar. Siguiente. Esta ciencia del actuar que crea pruebas a partir de estudios, es decir, de datos y experiencias, para verificar su utilidad retrospectivamente, y utiliza esas pruebas para resolver casos futuros. Esta ciencia del actuar entra en el proceso del tiempo, recoge toda su experiencia, la analiza, para que cuando me encuentre con el paciente pueda tener posibilidades de experiencias anteriores para poder resolver lo que hoy trae y generar un objetivo de tratamiento hacia el futuro. Pero en la siguiente, no solamente es una ciencia del actuar, sino que también es un arte de curar. Siguiente. Ita Beckman, en el prólogo de Fundamentos, dice entonces que se trataba de complementar lo existente con un verdadero conocimiento espiritual para fluir en la comprensión de los procesos de la enfermedad y de la curación. Naturalmente, no buscábamos el resurgimiento de lo anímico instintivo de los antiguos misterios, sino una actitud concordante con la conciencia moderna, plenamente desarrollada y espiritualizada. Este arte de curar, donde se reconoce lo que la medicina científica había desarrollado, pretende ahora ampliar ese conocimiento en lo moral amoroso, así lo describe Steiner para los jóvenes médicos, en donde pudiéramos encontrar entonces las fuerzas de la curación en esa transformación, en esa metamorfosis que la ciencia espiritual hace para dar los frutos de la antroposofía. Y en esta conciencia moderna, conciencia de la época del alma consciente,
que necesita ahora comprender lo que pasa en la materia para poder unirlo al espíritu. Entonces, la medicina es, en este sentido, la siguiente: una ciencia del actuar, la medicina ampliada por la antroposofía, y un arte de curar. Y en ese proceso pasa las seguiditas. Esa ciencia espiritual, que es una metamorfosis de la ciencia natural, nos da los frutos de la antroposofía para poder trabajar con esos frutos en la posibilidad nos da la posibilidad de, a través de los frutos de la antroposofía, trabajar en la revelación de esos nuevos misterios. De esta manera, a través de la imagen de la medicina ampliada por la antroposofía, podemos superar esas polaridades que en otros ámbitos permanecen disociadas. Y ahora quiero entrar un poquito, entonces, en la siguiente, en el aspecto del equilibrio. Siguiente. Cuando miramos cuál es la definición de salud de la OMS, en 1946 se definió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Cuando nosotros queremos entender el concepto de equilibrio, el estado de completo bienestar en realidad no es un concepto de equilibrio, es un concepto de algo estático. Esta definición, en la siguiente, fue redefinida unos casi 40 años después, también por la OMS, que ahora lo que se intentaba definir como salud era el logro al más alto nivel del bienestar físico, mental, social y de capacidad de funcionamiento que permitían los factores sociales que vive inmerso el individuo y la colectividad. Cuando uno incorpora este logro, entonces parece haber un movimiento. Sin embargo, y una relación junto con los factores sociales en los que vive el individuo. Parece entrar algo en relación entre el individuo y su medio ambiente. Sin embargo, estas definiciones han sido poco útiles a la hora de comprender cuál es el concepto de salud. Actualmente, después del desarrollo de la definición de nuevas medicinas, se ha propuesto un nuevo concepto que tiene gran impacto en la salud pública, que la salud es la capacidad de adaptación y autogestión en relación a los retos sociales, físicos y emocionales. Es decir, de nuevo vemos acá reunirse algo que parece separado. Por un lado, la capacidad de adaptación del individuo y además, por el otro lado, los retos sociales, físicos y emocionales. La siguiente. Esto ahora es importante para poder mirar que cuando nosotros entendemos los caminos en los que el ser humano realiza su búsqueda espiritual, podemos encontrarnos con tres caminos: la ciencia, el arte y la filosofía. La ciencia, en tanto, aquello que quiere comprender lo que pasa en el ámbito de la materia. La filosofía, en tanto, aquello que quiere comprender lo que sucede en el ámbito del espíritu. Y el arte, ese punto donde se pueden integrar los contenidos espirituales en una transformación de la materia para revelarse ambos a través de la obra artística. Cuando estos aspectos, estas búsquedas espirituales de la humanidad a través de la ciencia, del arte, de la filosofía, impregnan el desarrollo de la medicina, hoy nos encontramos que a partir del Renacimiento, siguiente,
a partir del Renacimiento, ocurre una separación y una división en el pensamiento humano. Y este proceso nos lleva al desarrollo actualmente, siguiente, de una ciencia espiritualista. Ahí tenemos la fórmula de la teoría de la relatividad, en donde hablamos de que la materia ya no existe, solo existe la energía, y una filosofía materialista que pretende explicar el pensamiento a través de una serie de conexiones nerviosas y transformaciones bioquímicas en nuestro cerebro. Este pensamiento por detrás de la medicina, esta dualidad o polaridad entre el materialismo y el espiritualismo, nos lleva a comprender también de una manera dicotómica la situación de la salud y la enfermedad. Y entonces pone al paciente como un objeto o como un sujeto. En el ámbito del paciente como objeto, la fuerza que se desarrolla es la fuerza de la patogénesis, es decir, hacer foco en la enfermedad, preguntarnos por qué nos enfermamos y entender al ser humano como un ser natural, ya casi reducido a un mecanismo. Hace foco en saber cuáles son los factores de riesgo, es decir, ¿por qué nos enfermamos? ¿Qué relación tiene el cigarrillo, la comida, el estilo de vida con aquello que nos hace enfermar? Los riesgos están puestos en el afuera, las infecciones, los virus, las bacterias, las ondas electromagnéticas, y hace foco en los déficits del ser humano. Cuando miramos al paciente como sujeto, entonces esta polaridad se manifiesta en que busca el desarrollo de la salud, aquello que conocemos como salutogénesis. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a mantener sanos? En este proceso, el hombre ya no es solo un ser natural, sino que es un ser cultural. Y entonces investigamos cuáles son los factores de protección para no enfermar y cuáles son los recursos que el ser humano tiene para mantenerse sano. De nuevo nos encontramos ante una dicotomía en donde el enfoque de la patogénesis lleva a que se trate al ser humano en la asistencia a través de del sistema de salud, en una lucha contra la enfermedad. Y la salutogénesis trata de desarrollar la capacidad propia y la autoayuda, es decir, va a favor de la salud. Esta disposición de los pensamientos y esta división en el paciente como objeto o como sujeto también nos hace entrar en el desarrollo de diferentes tipos de medicina que pueden verse confrontadas, es decir, uno también puede ver esa polaridad en el concepto global de la medicina. Y entonces, si seguimos este pensamiento donde tenemos una ciencia espiritualista y una filosofía materialista, esto también ha impactado en la medicina a partir del Renacimiento, con la figura de Paracelso, que es el último y el primero. El último de los que podían volver a pensar al ser humano en relación con la naturaleza, y el primero que intenta religar lo que se conocía desde la ciencia con aquello que vivía en la naturaleza. Estas imágenes de Paracelso recién van a volver a ser tomadas en el desarrollo de la medicina antroposófica, en esta renovación de los nuevos misterios. Pero en la actualidad entonces tenemos las siguientes, un aspecto de lo que llamamos la medicina convencional, que basa su trabajo en la lucha contra la enfermedad, y en este sentido es más científica y más técnica, y por otro lado lo que conocemos como medicinas alternativas, alternativas a la medicina convencional. De alguna manera estas dos están confrontadas y no se reconocen mutuamente. Hay un intento de reunión
que es la medicina complementaria, que es aquella que trata de mantener lo mejor de la medicina, trata de estar como en un equilibrio entre las dos. Sin embargo, en esa medicina complementaria no existe una verdadera integración, porque la complementariedad, la siguiente, trata de hacer una correspondencia entre propiedades contradictorias, que no se relacionan casualmente una con el otra, pero que conjuntamente le dan un sentido. La medicina complementaria tiene un concepto por detrás más de un pensamiento del ego, de juntar cosas que pueden encontrarse, pero no termina de superar esa contradicción. En la siguiente, solo para poner algunas imágenes, cuando queremos entender la polaridad, siguientes, entonces cuando nosotros tenemos diferentes maneras de percibir esa polaridad a través de los sentidos. Cuando nosotros proyectamos un cuerpo tridimensional en dos planos diferentes, bidimensionales, nos vamos a encontrar con figuras distintas. En este caso, entonces, podemos hablar de esa dualidad. Siguiente. Cuando nosotros proyectamos tres diferentes cuerpos tridimensionales sobre un mismo plano, vamos a encontrar tres formas iguales en la bidimensionalidad. De esta manera podemos empezar a pensar en una trinidad, y lo que estaba separado puede empezar a encontrar el camino para reunirse. En la siguiente vemos esto todo junto. Y en la siguiente entonces podemos hablar de una medicina integrativa, ya no solo complementaria, sino que intenta juntar las piezas separadas, pero sin realmente compenetrarse uno al otro, manteniendo las piezas separadas, sino una medicina integrativa que por un lado, cuando es necesario, da un salvavidas, así tenemos esta imagen, cuando necesitamos tratar los síntomas, paliar los síntomas, ayudar al paciente a recuperarse de una situación grave, de un infarto, de una insuficiencia renal, necesita apoyo técnico y apoyo antibióticos, antitérmicos, antihipertensivos, pero al mismo tiempo esta medicina integrativa enseña a nadar. Es decir, comprendemos que este paciente no solo está en una situación de luchar contra la enfermedad, sino que tiene aspectos sanos que necesitan ser cultivados durante el proceso de la enfermedad. Y si avanzamos un poco más, entonces tenemos que decir que la medicina antroposófica no es solo una medicina integrativa, sino que es una medicina íntegra, porque tiene identidad, es decir, y además es integrativa. No solo integra, sino que esa integración la hace a través de una identidad, que es aquella que nos fue dada a través del trabajo conjunto de Rudolf Steiner e Itamer. La ciencia espiritual que nos dio como fruto la antroposofía, entonces nos permite comprender la salud y la enfermedad, las fuerzas de la curación de una manera renovada por las revelaciones del Espíritu. Y eso es lo que le da identidad a nuestra medicina. Esta cosmovisión que comprende el desarrollo del hombre junto con el desarrollo de la Tierra y el desarrollo del cosmos en su conjunto. Entonces,
nuestra medicina de orientación antroposófica supera estas polaridades, porque con el fundamento en esta ampliación del conocimiento del ser humano y del mundo, dijeron Steiner y Tabergman, nos vemos obligados a trabajar también por una ampliación del arte médico. Esta ampliación es una ampliación, una extensión, una integración para el desarrollo de una medicina hacia el futuro. ¿Cuál es la clave de la posibilidad de la medicina antroposófica, de orientación antroposófica, de superar las polaridades a las que nos enfrentamos? Siguiente, es la imagen del ser humano. Esta es la clave por la cual podemos dejar de estar separada, tener la ciencia, el arte por separado, la ciencia natural, la ciencia espiritual por separado. La forma en que podemos concebir al ser humano a través de lo que la antroposofía nos trae. Y entonces vamos a entrar un poquito ahora en aquellas polaridades que podemos observar para los que no son médicos y sea fácil de comprender. La primera polaridad con la que nos encontramos es que el ser humano está separado de su entorno y se relaciona con su entorno de dos maneras. A través de las percepciones sensoriales, donde en realidad la sustancia queda fuera, lo que se ingresa al ámbito del sistema neurosensorio, la configuración, la información de aquello que se hace accesible a los sentidos, y por el otro lado, la ingestión de la sustancia a través del sistema metabólico, donde la sustancia se incorpora y se destruye a través del proceso de la digestión. En la siguiente, entonces, nosotros hablamos de esta trimembración funcional del ser humano, en donde en los tres ámbitos del sistema neurosensorio, siguiente, rítmico y metabólico motor, nos vamos a encontrar de nuevo con polaridades. Hablamos de un sistema neurosensorio, es decir, una parte, lo sensorial, que está a disposición de la posibilidad de observar, y una parte, la neuronal, la encefálica, que está a disposición de la posibilidad de ser el órgano de percepción del pensar. En el sistema rítmico también nos encontramos con otra polaridad, la respiración, que permite hacer un intercambio con el entorno. Respiramos el mismo aire que el otro ha exhalado y nos compenetramos con el entorno a través de la respiración, y la circulación, que permite ligar y reunir y vincular el arriba y el abajo. Entre ellos dos, entre respiración y circulación, se vuelve a crear una nueva unidad en un proceso rítmico, en esa fórmula para nosotros muy conocida, para los médicos, que es la relación del 4-1. 4 pulsaciones por una respiración. Ese número que nos integra a la respiración cósmica del año platino. Y en el sistema metabólico motor nos volvemos a encontrar con la polaridad, no tan correcto motor, sino de los miembros, aquel aspecto donde se metaboliza la sustancia, donde se hace la digestión de las sustancias de lo que vienen de afuera, con aquel aspecto que nos permite a través de ese metabolismo poner en movimiento nuestros miembros y entonces transformar nuestro entorno a través de la voluntad. Si seguimos avanzando en las polaridades, también nos encontramos en esta posibilidad de ver dos aspectos en cada uno de esos niveles que llamamos la cuatrimembración. Y ahora no voy a usar
términos tan antroposóficos, sino los términos que podamos entender a partir de la observación. En aquel nivel de la forma, ese que se nos hace accesible apenas vemos alguna persona acercarse a nosotros, en el nivel de la forma nos damos cuenta que vivimos en la polaridad entre la muerte y la posibilidad de la resurrección. La forma en el momento de la muerte se deforma y en el futuro, a partir de la venida de Cristo, tenemos la posibilidad de completar ese desarrollo con el cuerpo de la resurrección. En el siguiente nivel, en el nivel de la vida, donde la vida se mueve y se desarrolla y crece a partir de los procesos vitales, también nos encontramos con dos aspectos. El aspecto de la increción, todo aquello que está desde lo que del mundo exterior viene hacia nosotros. La respiración, el calentamiento, la nutrición, hasta el punto donde se toma la decisión y comienza